días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para cantar La Peña de Oreb. Esa canción tiene una historia particular en la historia de la plantación de nuestra congregación. En esos años no teníamos como una alabanza formada. O sea, algunos hermanos nos ayudaban, pero a veces no iban. O sea, a veces le decíamos al hermano Elkin o a mí, cualquier hermano, te toca la alabanza. ¿Y qué vamos a cantar? Bueno, La Peña de Oreb, cantamos las mismas 3, 4, pero La Peña de Oreb siempre estaba ahí en el repertorio. Hermano, ¿se escucha bien? Con claridad, ¿cierto? Ok. Buenos días a todos. Continuamos con nuestra serie sobre la santificación. Estamos a unos 4 sermones de terminar esta serie. Ha sido, hasta donde ustedes nos dejan saber, ha sido un tema provechoso para todos, ¿verdad? Y nuestro texto para esta mañana está en Apocalipsis capítulo 3. Advertencias a las iglesias visibles. Apocalipsis capítulo 3. Leemos el pasaje y oramos. Vamos a leer varios pasajes. Desde el capítulo 2, yo le voy a ir diciendo versículo tal, leemos, luego saltamos y así vamos leyendo porque son varios pasajes. El texto principal sería Apocalipsis 3:22, que es el final de la sección que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero yo quisiera leer desde antes. Entonces empezamos en el capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar su asiento y oramos juntos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, Espíritu Santo, en la predicación de tu palabra, Señor. El poder es tuyo, el mensaje es tuyo, el honor es tuyo, el pueblo es tuyo, Señor.
Rogamos que tu sabiduría, Señor, me dé la lengua de un escribiente diestro, Señor. Que tu poder en medio de nosotros aplique esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Advertencias a las iglesias visibles. Siempre ha sido reconocido como una manifestación de amor, de atención o de cuidado el escribir cartas a otras personas, ¿verdad? Hay cartas que son generales, que puede ser una carta familiar, una carta a una nación. De eso tenemos ejemplos en la historia. Pero escribir cartas personales demuestra una atención particular, ¿verdad? Demuestra que hay un cuidado específico, unas palabras específicas. Y nuestro Señor Jesucristo se tomó el trabajo de dejar no solo las epístolas a través de los apóstoles, sino estas 7 pequeñas epístolas, cartas específicas para sus iglesias, con recomendaciones específicas, con exhortaciones específicas, con ilustraciones específicas, pero con un amor y una intención pura para todos ellos. Y hay varias frases que se repiten en estas cartas que nos dicen, que llaman la atención sobre nosotros. Sería bochornoso, ¿verdad? Irrespetuoso recibir una carta tan importante y leerla por encima. Pero él dice al final de cada una de estas secciones, por eso me tomé el trabajo de leerlas, las siguientes palabras. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, el Señor, todos en esta audiencia tenemos oídos, ¿verdad? Quizás algunos tienen, como dicen, oído tísico, escuchan mejor que otros. Yo conozco personas que escuchan desde un cuarto hasta el otro un suspiro, un susurro, cualquier cosa. Pero los oídos de los que nos habla en esta carta son oídos espirituales. Y el Señor Jesucristo nos dice que escuchen con estos oídos lo que el Espíritu tiene que decir. Así de manera personal, esta repetición que se acumula para nosotros, no solo está llamando a las iglesias de aquellos días, sino a nosotros mismos. Y nos dice, los que tengan oídos en esta mañana, que escuchen lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Es importante que las palabras no son del predicador, las palabras no son de Juan, las palabras son del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios ha escrito cartas para nosotros, hacemos bien en abrir nuestros oídos para escuchar sus palabras. ¿Qué otra cosa podríamos hacer sino prestar atención a sus palabras, verdad? Estoy convencido de que la intención de estas cartas es que los creyentes de todas las épocas puedan tomar notas particulares de lo que se trata en estas 7 epístolas. Son verdades también para nuestra época. Verdades que nunca pasan, que nunca pueden pertenecer solo a una época, sino que nos beneficia a todos, a la iglesia de todas las épocas, conocer estas verdades. Ahora, veremos varias cosas en estas epístolas, de estas recomendaciones, con el fin de que los que tengan oídos en esta mañana puedan escuchar estas cartas del Espíritu Santo escritas para la iglesia. Ahora, es importante que en el despliegue de estas cartas sepamos que no hay asuntos superficiales. Es decir, lo que el Espíritu escribe a las iglesias en estas cartas no son asuntos sobre el tamaño del salón, el color de las sillas, la calidad del sonido. No son asuntos superficiales sobre cuántas canciones se cantarán en el culto, si se sigue el libro de orden o si la liturgia es inglesa, escocesa, si la herencia de la confesión viene de otros países. Lo que el Espíritu escribe en medio de estas cartas son cuestiones relacionadas con doctrinas, prácticas, advertencias y promesas. Y el Espíritu Santo no pierde el tiempo en estas cartas que son concisas, pero va al corazón de lo que cada iglesia necesita. Observarán que a veces se habla sobre falsas doctrinas, personas impías, prácticas erradas, y se reprende con vehemencia.
Pero también notarán que a veces se elogia la fe, la paciencia, la obra, la labor y la perseverancia. A veces Él ruega para que se arrepientan, para que se corrijan, para que regresen al primer amor y renueven su fe en Él. Es importante que a todas estas iglesias, a pesar de sus luchas, se les llama iglesias, se les escribe como a iglesias. La preocupación del pastor, del que tiene las 7 estrellas de Dios en su mano, al que le pertenecen estas 7 iglesias, Él escribe para ellas, intentando corregirlas, persuadirlas, animarlas, felicitarlas, etc. ¿Por qué es importante señalar que no son palabras superficiales? Porque el Espíritu Santo va, como decimos nosotros, como el dermatólogo, ¿verdad?, al grano de lo que las iglesias necesitan. Y nosotros solemos perder el tiempo muchas veces en cosas superficiales que también son importantes en un sentido para las identidades de nuestras iglesias. Pero aquí el Espíritu Santo habla sobre fe, arrepentimiento, santificación con toda autoridad. Cuando Pablo se despidió de la iglesia en Éfeso, nosotros tenemos el recuento de Hechos capítulo 20, versículos 27 y 35. Y solo a manera de ilustración, nosotros podemos ver cuando hay una urgencia de cosas que decir. Todas las otras cosas superficiales quedan a un lado. Cuando hay una urgencia de cosas que decir, es necesario ir concreto a lo que Dios quiere decir. Y en Hechos capítulo 20, yo voy a leer para ustedes estos 7 versículos, del 27 al 35. Pablo tiene que irse de la iglesia y dice las siguientes palabras. Hechos 20, 27 al 35 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, Pablo lo dice sin romanticismo, después de mi partida tratarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así mis discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Nosotros vemos la urgencia de sus palabras. Pablo, en medio del dolor de esa despedida, va directo a las cosas que él sabe que la iglesia va a atravesar. Y vemos algo de esta claridad urgente en las 7 pequeñas epístolas de Apocalipsis. Aquí tenemos una razón por la cual, mis hermanos, ponemos énfasis en estas predicaciones. Porque instamos a las personas que no se contenten solo con la parte externa de la religión. Advertimos con frecuencia sobre estas cosas, sobre los privilegios de la iglesia. Con frecuencia le instamos a que recuerde que no es un cristiano el que solo lo es exteriormente, sino el que ha nacido de nuevo, el que tiene una fe que obra por amor, el que es una nueva criatura por el Espíritu de Dios, aquel que le ha sido cambiado el corazón de piedra en corazón de carne. Y lo hacemos no para martillar sus pensamientos, es porque pensamos que este es el tipo de cosas que se enfatiza cuando el Espíritu escribe a las iglesias. Y si seguimos la imitación de lo que el Espíritu quiere, podemos asegurarnos de no cometer errores graves. Nosotros sabemos que puede haber una parte exterior de la religión cristiana con la cual muchos hombres pueden estar conformes. De hecho, es difícil en nuestra sociedad que a nivel cultural le preguntes a alguien, ¿tú eres cristiano? Y si dice, sí, yo soy cristiano. Y vas a la iglesia, claro, la mayoría. Es difícil que hayan personas
para evangelizar por primera vez en Cartagena. Esta es una ciudad evangelizada, iglesias por todas partes. Al menos alguien en una buseta ha ido y hay un predicador en la esquina del mercado proclamando el evangelio. Sin embargo, esa naturalidad del cristianismo exterior hace a muchas personas estar conformes con lo que escuchan. Vienen una vez al mes a la iglesia, etcétera. Pueden estar conformes con, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor? ¿Murió por tus pecados? Sí, yo creo todas estas cosas. Pero del hecho de esa religión externa a experimentar la vida interna que da el Espíritu, el poder de esa salvación que se demuestra a lo largo del Nuevo Testamento, la vida de Dios en una persona son dos realidades distintas. Y el propósito de esta serie también es eso, mis hermanos, que podamos afirmar la vocación a la que hemos sido llamados y revisar la fe que nosotros tenemos. Hay varias cosas que se repiten en estas serie de exhortaciones, en estas epístolas. Por ejemplo, hay una frase que dice, yo conozco tus obras. Se repite en las 7 cartas. Versículo 2 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el versículo 9 del mismo capítulo 12 nos dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En el versículo 13 dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. A la iglesia de Tiatira le dice, verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A la iglesia de Sardis también dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. A Filadelfia la escribe, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A la Odisea finalmente le escribe, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Esta expresión, yo conozco tus obras, se repite en las 7 cartas. Cuando el Espíritu escribe a las iglesias, escribe a las iglesias que Él conoce y escribe con
con ese discernimiento perfecto de qué es lo que está ocurriendo. Él sabe lo que sus iglesias están padeciendo, lo que sus iglesias están sufriendo, donde sus iglesias están tropezando. A una le dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia, ¿verdad? Tu tribulación y tu pobreza, tu amor, tu fe. Pero él siempre dice, yo conozco tus obras. No dice, yo conozco la fe que profesas, tus anhelos, tus sentimientos. Dice, yo conozco tus obras. Mis hermanos, las obras de un cristiano profesante son de gran importancia. Las obras no pueden salvar su alma, no pueden justificarlo, no pueden limpiarlo de sus pecados, no pueden librarlo de la ira de Dios, pero porque no puedan salvarlo no significa que las obras no son importantes. Tenga cuidado, mi hermano, y no se le ocurra creer semejante cosa. El que cree que las obras de un cristiano no son importantes está terriblemente engañado. A menudo, mis hermanos, nosotros moriríamos por defender la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Pero me mantengo firme también en que las obras del hombre regenerado son a menudo evidencia de su fe. La salvación es por la sola fe, pero la fe nunca queda sola. La fe siempre queda adornada por las obras. Ese es el énfasis que pone Santiago frente a aquellos que se están jactando de su fe. Yo tengo una fe, yo tengo una fe. Y Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe, pero por medio de mis obras. Santiago capítulo 2, versículos 21 al 26. Este es un pasaje con el que muchos reformados en la antigüedad incluso tropezaron, pero es necesario que quedara consignado. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué le dijo Dios en el monte, verdad? Ahora sé que tú crees en mí, ¿verdad? Cuando llevó a Isaac en sacrificio al monte. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto no está en conflicto con el hecho de que somos justificados solo por las obras. Santiago está hablando a aquellos que creen que la justicia por la fe no debería estar acompañada de obras, y eso es un tremendo error. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Cuál era la fe que Rahab confesó? Confesó su fe en una obra. Hizo la obra de esconder a los espías y en esa obra Rahab confesó su fe. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y el Señor, el Espíritu dice en estas 7 epístolas, dice, yo conozco tus obras, tus obras. La Escritura dice claramente, mis hermanos, en Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Espíritu conocía lo que estaba pasando en todas las iglesias perfectamente. Usted nunca ha realizado una acción, por más privada que haya sido, que el Señor no viera. Nunca dijo una palabra ni un susurro que Jesús no oyera. Nunca escribió una carta a su amigo más querido que Jesús no haya leído. Usted nunca ha tenido un pensamiento, por más secreto que haya sido, que Jesús no supo. Sus ojos son como fuego que arde. La oscuridad no es oscuridad para Él. Todas las cosas le son manifiestas. Él le dice a cada uno, recuerda que yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de su pueblo y las pesa. En el canto de celebración de Ana, frente a la injusticia que posiblemente había estado viviendo, ¿verdad? En Primera de Samuel, ella dice algo muy hermoso. En Primera de Samuel capítulo 2, versículo 3.
Después que Dios le da a su hijo, ¿verdad? Ella era la mujer afrentada públicamente. Cuando Dios le da a su hijo, ella ora y dice: mi corazón se regocija en Jehová y mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A Él le toca pesar las acciones. Dios es el Dios que conoce todas las cosas y Ana lo supo. Dios la había exaltado frente a la deshonra que ella estaba viviendo. Y son las mismas palabras que Dios dice a Samuel cuando Samuel se impresiona con la estatura de los hijos mayores de Isaí, ¿lo recuerda? Él quiere ungir a los, vimos unas predicaciones hermosas sobre eso por parte del pastor José. Y Dios le dice que esos no son, que Él ve lo que está delante de sus ojos, pero que Jehová conoce el corazón. La expresión yo conozco tus obras, es eso, mis hermanos. El Señor puede ver cada motivación en cada paso que damos. Él discierne todo cuanto se realiza en su nombre. Había muchas cosas en los días de Jesús que eran alabadas por los fariseos. Y a los ojos del Señor Jesús eran solo cosas pequeñas y despreciables. Asimismo hay cosas que son empequeñecidas por los hombres, pero que son grandes a los ojos de Dios. El Señor conoce las obras de todos los que pertenecen a su pueblo y un día las recompensará, mis hermanos. Nunca pasará por alto una palabra cariñosa ni una buena obra que hiciste en su nombre. A Él le pertenecen los frutos de la fe. Aún los más pequeños, Él declarará estas cosas en su venida. Reflexione acerca de esta advertencia, mi hermano. Todos los que profesan una fe superficial, reflexionen. Dijeran estas palabras que hoy escucha lo que el Espíritu, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Escucha que Él te dice: yo conozco tus obras. Usted puede engañarme a mí y yo puedo engañarlo a usted de ida y vuelta. Pero ninguno de nosotros dos puede engañar a Jesús, que dice: yo conozco tus obras. Usted y yo podemos tomar con nuestras manos el pan y la copa cada domingo, mientras nos aferramos a la iniquidad de nuestros corazones. Podemos asistir a la iglesia semana tras semana y escuchar con seriedad aparente las palabras del predicador, sin embargo en nuestro corazón no creerlas. Pero recuerde que a Cristo no se puede engañar. Él dice: yo conozco tus obras. Aquel que descubrió lo muerta que estaba la iglesia de Sardis. Hay una iglesia entre esas iglesias que tenía muchos recursos económicos. Quizás a la luz de los hombres parecía un ministerio superpoderoso. Y el Señor les dice: poderoso, compren de mí oro de verdad, porque ustedes están pobres, ¿verdad? Es más, compren colirio para ver si se limpian sus ojos y pueden ver las cosas como son. Ojo, mis hermanos, ser actores al final del día siempre da malos resultados. Nunca da un buen resultado parecer una cosa y ser otra. Llamarse cristiano y no serlo. Los ojos que vieron a Acán robarse un lingote de oro y esconderlo están sobre nosotros esta mañana. El que vio a Jesse irse escondido para pedirle los vestidos al general, ¿verdad? Los ojos de Eliseo no alcanzaban a Jesse, pero los ojos del Espíritu sí. El que vio a Ananías y Zafira hacer su transacción petulante y luego ir delante de los apóstoles, los ojos del Espíritu están viéndonos. Jesús en su misericordia nos envía una advertencia esta mañana que dice: recuerda, yo conozco tus obras. Por otro lado, mi hermano, piense en el aliento que esto significa para cada creyente que está luchando.
Cuando Jesús te dice, yo conozco tus obras. A veces tú mismo no ves nada especial en ninguna de tus acciones. Todo te parece imperfecto, todo te parece manchado, todo lo que haces te parece deshonroso. A veces te sientes mal por tus propias faltas. A menudo sientes que toda tu vida es un gran error y que cada día es un espacio en blanco con un manchón. Pero sepa que Jesús puede ver algo de hermosura en todo lo que haces con el anhelo de complacerle a Él. Sus ojos pueden discernir la excelencia aún en lo más pequeño, que es fruto de su propio espíritu. El fruto del espíritu, este racimo, no siempre es tan grande en todos, pero Jesús puede ver los frutos aún cuando parecen muy pequeños para los hombres. Él puede sacar oro de las escorias de nuestras acciones y separar la cizaña del trigo en todos nuestros quehaceres. Todas tus lágrimas están guardadas en una redoma. Tus esfuerzos por ayudar a otros, por más pequeños que se vean, están escritos en el libro de Dios. La copa más pequeña de agua que diste en su nombre, Él conoce tus obras, mi hermano, y recibirás tu recompensa. El Señor no olvida tus obras, tus trabajos de amor, aunque el mundo no los valore. Sé que esto puede ser demasiado maravilloso, pero sí lo es, sí lo es. Y a Jesús le encanta honrar la obra de su Espíritu en su pueblo, a pesar de sus flaquezas. Cobra aliento, mi hermano. Cobra aliento en esta mañana, porque Él dice, yo conozco tus obras. Esto debería hacerte humilde, pero no temeroso. No temeroso. Finalmente hay una promesa en estas 7 epístolas. Y es una promesa al que venciere. Ya estoy terminando, no se preocupe. Veo algunas cabezas pescando esta mañana, pero ya estoy terminando. Él hace una promesa al que venciere. Al que venciere, ¿verdad? 7 veces Jesús promete a las iglesias cosas muy grandes y preciosas. Cada promesa es diferente, pero está llena de consolación. Y cada una va dirigida al que venciere. Mis hermanos, en sintonía con lo que dijo el hermano Luis Manuel, cada cristiano es un soldado de Cristo. El Señor nos ha proveído una armadura para esta lucha, pero el cristiano tiene que usarla para pelear. El Señor dice, tomad toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que podáis estar firme en el día malo, para que habiendo acabado todo puedas estar firmes, y se nos olvida que las promesas son para el que venciere. Y todos nosotros hemos sido hechos soldados de Cristo. El mejor capitán está con nosotros, el capitán de la salvación. Las mejores provisiones están en nuestro ejército, el pan de vida, el agua viva. La promesa de un pago a los soldados humanos se les paga con una pensión, con medallas. Para nosotros es un eterno peso de gloria. Mis hermanos, el creyente no es solo un soldado, es un soldado victorioso. Estas promesas son para el que venciere. Aquí la gran característica que distingue al cristiano auténtico de otros, que no solo son contados en el ejército de Cristo, sino que luchan, mis hermanos, luchan. La victoria es la única evidencia satisfactoria de la fe salvadora. La victoria es la única evidencia satisfactoria de la fe salvadora. Esa victoria no siempre se ve, como dice el Salmo, como la senda del justo que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Las pequeñas victorias de nosotros a veces parecen más una montaña rusa que otra cosa. Retroceder el campo, luego avanzar, luego retroceder, avanzar un poco más. Pero cada creyente es un soldado victorioso. Quisiera preguntarte en esta mañana, porque las promesas son para el que vence. Y el que vence es el que lucha. ¿Cómo va la batalla? ¿Cómo estás peleando tus batallas durante el tiempo de lucha? ¿Estás venciendo tu amor al mundo y el temor al hombre?
¿Estás venciendo las pasiones, el mal carácter de tu corazón? ¿Estás resistiendo al diablo, obligándolo a huir? ¿Cómo vas con estas cosas? Tienes que vencer o servirás al pecado. O vences o serás vencido. No hay otra alternativa. Tienes que vencer o ser vencidos para perdición. Quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que es una batalla difícil, la que tienes que pelear. Pero debes pelearla, es la buena batalla de la fe. Y soportar las aflicciones que se necesitan soportar para alcanzar la vida eterna. Este es el camino que los santos de antaño recorrieron, mi hermano. Y el récord de nosotros no puede ser diferente. Moisés rechazó los placeres pecaminosos de Egipto. Venció el amor por los placeres. El texto lo registra en pocas palabras, pero no imaginamos la batalla que debió haber sido su vida, ¿verdad? Después de haber sido criado en los placeres de Egipto. Micaías se negó a profetizar el buen éxito del rey Acab. Él venció el amor por la comodidad. Profetizar la verdad contra el rey le pondría en una posición difícil, pero lo hizo. Daniel se negó a dejar de orar por la orden que habían dado, ¿verdad? Venció el temor a la muerte. Mateo abandonó sus negocios cuando el Señor le pidió que lo siguiera. Venció el amor al dinero. No estamos diciendo a nadie que abandone su negocio. Hay que aclarar esta mañana, ¿verdad? Pero el negocio de Mateo particular era ser publicano. Un recaudador de impuestos. Alguien que está en una posición de extorsionar a otros de una manera terrible. Pedro y Juan dijeron ante el concilio: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos, si queremos salir victoriosos. Ellos eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras y las vencieron. Tenían tantas pruebas como posiblemente tenemos nosotros, pero vencieron. Lucharon, batallaron, cayeron, se levantaron, pelearon, pero vencieron. ¿Cuál fue el secreto de su victoria? Ya hemos predicado sobre esto. Era su fe. Ellos creyeron en Cristo y creyendo recibieron las fuerzas que se necesita para ser sostenidos. En todas sus batallas tuvieron sus ojos puestos en Cristo y Cristo nunca los abandonó. ¿No dicen las Escrituras acerca de los que han vencido? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Te dejo estas palabras, mi hermano. Dejo estas palabras para que el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que lucha vence. El que lucha vence. Puede que haya sido una semana terrible, ¿verdad? Y que parece que vas más perdiendo que ganando. Pero si fuera boxeo por la eternidad, son 12 rounds, recuérdalo. Y caer en knockdown en un round no significa perder la pelea. Si uno se levanta antes del conteo, como decía mi papá, suele decir mi papá, mi hijo, la pelea es peleando. Hermano mío, quizás fue una semana difícil, derribado con los mismos pecados de siempre, que te amargan contra ti mismo, que te preguntas, ¿cómo es posible que yo siga pecando con las mismas cosas? Después que las misericordias de Dios me han sacado tantas veces de eso. Pero ¿y qué puedes hacer? Levántate. No digo mi hermano esta mañana, esas palabras me atravesaron. ¿Qué puedes hacer respecto a los pecados de esta semana? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está delante. ¿Cómo podrías retroceder a esta semana para corregir lo imposible? Toca tomar el aprendizaje y seguir hacia adelante. Creyentes en el Señor Jesús. Sé que el camino es difícil.
yo no estoy en ninguna posición distinta. Es difícil para mí también. La pelea que hay que pelear es difícil. Y sé que a menudo te sientes tentado a decir no vale la pena, voy a bajar los brazos. Algunos luchan con las ideas constantes del suicidio. ¿Cómo, pastor? ¿Los cristianos pueden luchar con esas cosas? Te lo juro que sí, te lo juro que sí. A veces la batalla se siente tan desesperanzadora que no existir parece el único remedio. Pero anímense, mis queridos hermanos. Les ruego que sean valientes en el nombre del Señor. Vean el lado positivo de tu posición. No solo eres un soldado, a la larga eres un soldado vencedor. Cobra aliento, sigue luchando, el tiempo es breve. El Señor viene pronto, la noche ya está avanzada. Millones de personas débiles como tú lucharon años antes que tú y han vencido la misma batalla. Ninguno de estos millones de soldados que pertenecían a Cristo quedó cautivo de Satanás y tú no serás la excepción. Nuestros enemigos son poderosos, pero el capitán de nuestra salvación es más poderoso aún. Su brazo, su gracia, su espíritu te mantendrán en pie. Alégrate, mi hermano, no te desanimes. ¿Qué si pierdes una batalla o dos? ¿Qué puedes hacer? Pues no las perderás todas. También no has ganado un par, también no has ganado unos cientos en el pasado. Se pierde 1 o 2 batallas en la semana y ya siente que nunca más vas a poder. Ah, pobre de mí. Hermano, pero en los años anteriores no has vencido cientos. Eres un soldado vivo en últimas. Y más vale un perro vivo que un león muerto. La pelea es peleando. ¿Qué si a veces desmayas? Bueno, no serás destruido. Les regalo un par de aplicaciones que después de todo lo dicho no sé si son necesarias, pero para todas las personas que nos visitan, que quizás no son creyentes, te digo, Él conoce tus obras. Ven pronto a Él. Ven pronto a Él en arrepentimiento y fe. El que envía estas cartas, el autor de estas cartas, es también el autor de la salvación. Solo en Él tienes esperanza. Advierto a los formalistas y fariseos también. Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño del cuidado exterior. De juzgar a otros desmedidamente, sin pensar, sin justo juicio. Cuidado, porque Él conoce tus obras también. Advierto a los hermanos de la iglesia que se han vuelto negligentes. Oh, miembro de la iglesia negligente, despiértate. Despiértate a ver las realidades eternas en la verdadera perspectiva. Despiértate. Ponte la armadura de Dios. Deja ya de estar durmiendo. Despiértate y lucha. Lucha. Advierto a todos aquellos que están luchando con su amor al mundo. Hermanos, las virtudes que se elogian en estas 7 epístolas no son las virtudes que elogia el mundo. Y las cosas que condenan estas 7 epístolas son las cosas en las que el mundo no ve nada malo. Si tu intención es seguir a Cristo, entonces tienes que dejar el mundo. El mundo en el sentido de primera de Juan, no el mundo en el sentido de, porque ninguno de nosotros es extraterrestre, ¿verdad? El mundo en el sentido de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las cosas que no vienen del Padre. Por último, a todos los que son creyentes, soldados en lucha, no te contentes con un poquito de gracia, un poquito de fe, un poquito de conocimiento. Busca el progreso espiritual, busca crecer, busca la excelencia de las cosas que ya has aprendido. No dejes que tu primer amor se apague como en la iglesia de Éfeso.
anhela los dones mejores, anhela una santidad excelente. Vivamos de esta manera, mis hermanos, y seremos felices. Vivamos de esta manera y le haremos bien al mundo. Vivamos de esta manera y dejaremos buena evidencia detrás de nosotros cuando muramos. Vivamos de esta manera y que si alguno tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una cosa más tengo por decir. Si el Espíritu Santo tuviera que incluir una carta para Nación de Dios, ¿cómo sería? A la Iglesia Nación de Dios en Cartagena, Colombia. Llega temprano, dicen por acá. Yo conozco tus obras, Iglesia Nación de Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo sería esa carta. Seguramente mi perspectiva es más alentadora de la que el Señor tendría, o viceversa, más pesimista de la que el Señor tendría. Lo único que quiero decir con esto es que el que escribe las cartas es el que sustenta las iglesias. Y en últimas, por muy duro que les habla a ellas, a ninguna la destruye. A todas les recomienda la medicina necesaria para sostenerla. Hermano mío, tú eres la iglesia. Nunca serás abandonado. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus palabras. Espíritu, hermano, ¿podemos orar de verdad juntos? Padre Rey, los conflictos son muchos, Señor. Conflictos de adentro, conflictos de afuera, conflictos con el mundo, Señor, conflictos contra el diablo, Señor. Señor, ¿quién es suficiente para salir victorioso de estas cosas, Padre? Por eso pedimos tu ayuda en esta mañana. Santifícanos, fortalécenos, vístenos con tu armadura, danos la fuerza para olvidar lo que queda atrás, para aprender lo necesario, pero también para continuar hacia adelante, Señor. Fortalécenos en el poder de tu fuerza para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firme, Señor. Fortalece a los que han perdido toda esperanza en esta semana, Espíritu Santo. Envía tu aliento de vida, Señor. Envía la vida, la fe, el gozo que se necesita, Señor amado. La iglesia está en tus manos porque tú la fundaste. Tú la sostendrás, Señor. Descansamos en ti en esta mañana. En el nombre de Jesús.